La hipnosis regresiva es una rama de la hipnosis clínica que busca llevar a una persona a un estado de relajación profunda para revivir eventos del pasado, ya sea de su vida actual o de vidas pasadas. Bienvenidos, familia paranormal. Está con nosotros Magdiel Valdés, psicoterapeuta. Quédense. Podcast Eventos Paranormales. Magdiel, muy buena noche. ¿Cómo estás? Hola, Beto, bien. Buenas noches. ¿Tú qué tal? Pues bien, gracias. Aquí fascinado de la vida de tenerte aquí con nosotros en podcast, Eventos Paranormales. Y bueno, nos vas a hablar de lo que es las vidas pasadas, de la hipnosis. Y al último, pues nos vas a contar algunas anécdotas muy interesantes que has tenido. Para empezar el programa, me gustaría también, bueno, preguntarte, ¿cómo describirías una experiencia típica de hipnosis regresiva? Bueno, pues es entrar en un estado de relajación profunda para poder acceder a tu subconsciente y de ahí traer toda la información que puede estar influyendo en tu consciente. Puede ser por ahí traumas, fobias, situaciones no trabajadas. Entonces, para mí eso puedo definirlo. Perfecto, Matil. Eh, Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, que nos compartieras dónde te pueden buscar las personas. Ok, la página pues es www.centroterapéutico.huitzilitoluca.com. Igual, ahí mismo está el enlace para Facebook, para WhatsApp y para Instagram. Ahí mismo en la página vienen los links para poder conectar. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a seguir con el tema. Disculpa que te haya interrumpido así. Pero bueno, ¿qué tipos de personas buscan este tipo de terapia que es el hipnotismo con... Ok, pues como tal no hay un patrón en particular, porque hay personas que conocen del tema y saben cómo es que les puede ayudar, pero también llegan personas que desconocen del tema y simplemente confían en su intuición y creen que algo pueden encontrar a través de la hipnosis para encontrar las respuestas y pues ayudarse en su vida actual. Perfecto. Algunos beneficios que han experimentado tus pacientes, ¿como cuáles serían? Pues simplemente el cambio de percepción ante la situación que están viviendo. A lo mejor si están viviendo en ansiedad, en depresión, pues ellos pueden encontrar el origen de lo que está ocasionando esta ansiedad, esta depresión. También en la parte de la salud física, muchas de las enfermedades son somatizadas, quiere decir que tienen un origen emocional. Entonces, trabajar desde el subconsciente con la hipnosis es identificar esa parte emocional que puede estar influyendo en la enfermedad física. ¿Y hay algunos requisitos que la persona debe de tener antes de hacer esto? No, simplemente tener apertura para poder experimentar y encontrar esa sabiduría interior, no hay ningún requisito en específico. Oye, yo he escuchado personas que no han podido, pues, llegar a la hipnosis y, pues, algunos dicen que no funciona.
¿Qué dices a este tipo de comentarios? Sí, claro, y se entiende. Regularmente cuando tú trabajas con hipnosis, el terapeuta, el psicoterapeuta, es muy importante que les comparta a ellos cómo es el proceso. Cuando tú desconoces de este tema, regularmente lo referenciamos más a lo que llegamos a ver en programas, en videos y toda esa parte que pasa, pues que es como una desconexión de tu realidad, que te puedes ir en el viaje. A veces eso nosotros lo llegamos a asociar con la palabra hipnosis, pero realmente es un estado de relajación muy profundo en el que uno puede entrar y lo van a notar en su cuerpo, van a notar la mente muy relajada, pero jamás se pierde la conciencia. De hecho, ustedes pueden percibir en todo momento la información que les está enviando el subconsciente. Las personas que a lo mejor por ahí han tenido esa complicación de sabes que no me funcionó la técnica, no me funcionó la terapia, es porque hay cierta resistencia. Nosotros, nuestro ego es un mecanismo de defensa, usa mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que puede pasar con ese tipo de personas que no entran en estos estados de relajación profunda? Primero teniendo claro que todos, sin excepción, entran en hipnosis, porque la hipnosis es con tu intención, con tu voluntad de acceder en esos estados de conciencia para traer a tu consciente esa información. Pero bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que tu ego te bloquee, que no te permite reconectar con esas situaciones que emocionalmente fueron difíciles para ti. Entonces, ¿qué puede pasar? Un bloqueo simplemente es que la percepción no va a llegar por ningún sentido. No pueden venir imágenes, sensaciones, olores, nada. Pero es porque realmente uno tiene miedo a entrar a esa información y traerla a tu consciente. ¿Por qué? Porque el ego me está protegiendo, porque yo no quiero volver a reconectar con eso que me causó dolor o con eso que me causó tristeza o ira. Y eso es lo que puede pasar con ese tipo de personas que llegan a tomar una sesión de hipnosis y pues sienten que no conectaron con nada, no sintieron nada, no visualizaron nada. Es más bien esa parte, es el miedo a entrar en esos estados de conciencia para poder traer esa información a tu consciente y poderte ayudar. Maquiel, ¿y la relación de las vidas pasadas con la hipnosis es real? Sí, bueno, primero tengamos claro, y eso es importante que ahorita toquemos ese tema, que nosotros la hipnosis se trabaja desde el subconsciente. El subconsciente es ese 95% de nuestra psique que no conocemos. El consciente es el 5% que conocemos y acuérdense que el consciente pues tenemos tiempo lineales ahorita que estamos platicando, esto es nuestro consciente. El subconsciente es ese 95 que no conocemos. Digamos que es el origen de muchas situaciones, las memorias, biblioteca de recuerdos, eso es nuestro subconsciente. Para no ahondar tanto en el tema y no complicar más, simplemente quédense con esa parte. Pero en ese subconsciente debemos entender que el subconsciente es atemporal. Lo que decíamos, ¿qué significa esto? Que no existe el tiempo lineal para el subconsciente. Y de aquí viene esta parte, que para el subconsciente no existen las vidas pasadas, no existen las vidas futuras, alternas, no existen. ¿Por qué? Porque el subconsciente es atemporal. Entonces, quiere decir que nosotros cuando trabajamos la terapia de regresión, nosotros podemos trabajar desde el subconsciente en una expansión de conciencia como no tienes idea. Se puede trabajar una progresión que significa, entre comillas, porque retomando que no hay tiempo lineal en el subconsciente, pero podemos ir 5 años después en la personalidad, podemos identificar si hay lealtades familiares, esos patrones que se están repitiendo ahí en el linaje. ¿Sabes qué? Las mujeres de mi linaje, pues la mayoría quedan viudas. Y la abuelita, ¿qué crees que mi mamá, que la tía? Eso es un patrón, eso en el inconsciente es una lealtad familiar. Alguien le está haciendo leal al linaje, eso también se puede trabajar desde el subconsciente. Por eso les digo que trabajar desde esta parte es en una expansión de conciencia. La técnica se llama así vidas pasadas, más bien asociado a nuestro consciente, que aquí en nuestro consciente lo que platicábamos, pues sí hay tiempo lineal, ¿no? Y aquí sí podemos decir, nací en 1980, tal situación en 1920. Aquí sí, porque en nuestro consciente sí hay tiempo lineal, por eso lo referenciamos así. Y cuando tú reconectas ahí en tu subconsciente con una de esas memorias, ¿qué pasa?
pues regularmente lo llegamos a asociar como vidas pasadas por cómo tú estás percibiendo la información. A lo mejor te percibes con un vestido ampón, o como azteca, o no sé, como un vikingo, no sé. Pero eso es lo que tu cerebro está asociando, ¿sale? Como vidas pasadas, referenciándonos a que nuestro consciente así lo tenemos por el tipo de vestimenta, lo que llegamos a percibir en nuestro entorno y toda esa parte, pero realmente para el subconsciente no existen las vidas pasadas, ni futuras ni alternas, repito, no hay tiempo lineal. Es súper interesante. Oye, se me surge una pregunta con respecto a que hay personas que dicen que ellos tienen una maldición transgeneracional, que dicen que porque el abuelo que ya desvivió a tal y le echaron la maldición y que desde entonces la familia es pobre y que van a pasar generaciones así. ¿Qué viene al caso eso? ¿O cómo se Sí, claro. Sí puede pasar y me ha llegado a pasar. Y regularmente es eso lo que te comento, son lealtades familiares que llegan a tener. Entonces, a lo mejor una lealtad de carencia derivado al hecho que el abuelo robó o hizo con el dinero y demás. Entonces en el inconsciente se queda eso. Pero nosotros para poder cortar esa lealtad familiar, primero debes de tomar conciencia que tú ya no quieres seguir así. Entonces, cuando vamos ahí al subconsciente, vamos a que se hagan estos cortes de lazos energéticos. Si fue con el abuelo o con el familiar que haya sido, abuelo, agradezco, pero corto a partir de hoy, vivo mi propia experiencia, mis propias decisiones, dejo tu karma, lo que se tenga que trabajar, pues. Pero eso se puede trabajar desde ahí, desde el subconsciente. Pero, repito, recuerda que el subconsciente es como una red, estamos entrelazados todos. Entonces, cuando se trabaja desde ahí, perfectamente podemos conectar con el subconsciente de otras personas. Me ha pasado de que a lo mejor estoy en consulta con una persona, pero la hermana está en estado de coma. Yo puedo conectar a través del subconsciente de la paciente con el subconsciente de la hermana que está en coma. ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdate que es una red, estamos entrelazados todos y podemos conectar con todo eso. Por eso les digo que trabajar desde el subconsciente no es limitarte, es al contrario, es expandir tu conciencia para traer toda esa sabiduría. Y es importante que sepan que es sabiduría de ustedes, no es mía, no es es de ustedes. Eso es lo interesante de esta técnica. Wow. Fíjate que ahorita que estabas hablando me vino a la mente el tema de los registros akáshicos. Y también el otro creo que hay terapias de constelaciones familiares. Y no sé qué relación puede haber, pero me suena como que Sí, como claro. por ahí. No, de hecho, desde esta parte del subconsciente podemos ir a los registros akáshicos, a que tú veas el libro de tu alma, el guardián te muestra tu libro, las experiencias, toda esa parte. Lo que te comentaba más o menos de este corte de lealtades familiares y eso, es lo que se llega a trabajar ahí en las constelaciones. No como tal, simplemente es una referencia porque obviamente cada técnica pues tiene su proceso, ¿no? Pero a lo que voy es que el punto medular, claro que se puede trabajar desde esta parte. Wow. Pues no cabe duda que es un tema bastante interesante y amplio. Ahora, lo que a mí me gustaría también, conocer de tu parte es alguna anécdota representativa de lo que con tus pacientes tú has hecho. Vamos, hay tantas cosas que he escuchado, como por ejemplo que uno es Cleopatra, que el otro es descendiente de Jesucristo, que fue el emperador romano. Más o menos, como que nos podrías compartir. De esa parte, ok, sí, mira, en base a repito, a mi experiencia y lo que yo he comprendido con las personas que se ha estado trabajando, somos como una mandarina, o sea, no es tan descabellado lo que te llegan a comentar de que Cleopatra o un emperador o algo así. ¿Por qué? Porque el alma lo que hace es fractalizarse. Fractalizarse se hace pedacitos para expandirse y experimentar en esos diferentes estados de conciencia. Entonces, se fractaliza y quiere decir que a lo mejor
uno de esos pedacitos está experimentando como un granjero, no sé, en Italia, otro como, no sé, como un emperador romano. Sí, sí, sí es concebible. ¿Por qué? Porque acuérdate que se expande, se fractaliza, toma ese pedacito para estar experimentando ahí. A veces lo que nosotros tenemos el entendido es que a lo mejor yo conocí solo una emperadora Cleopatra y solo debe de haber una. No, puede haber varias. ¿Por qué? Porque acuérdate que se fractaliza, se hacen pedacitos, son diferentes estados de conciencia. Ajá, entonces puede a lo mejor haber varios reyes Odines, hablando de la cultura nórdica, no solo uno, no solo un solo no, puede haber varios fractalitos que están experimentando esta parte, ¿sale? Porque recuerda que lo que hace el alma es expandir la experiencia. Entonces, eso es un fractal de esa esencia. Fíjate, y yo burlándome hace mucho tiempo de una amiga que decía y juraba que le habían hecho una regresión y que era Cleopatra, ¿no? Una disculpa, no, ya tenemos años de no vernos, pero una disculpa por burlarme. Claro que sí, sí es viable esa parte, porque somos fractales. No eres toda la esencia, pero sí eres un pequeño fractal, un pedacito de esa esencia. Fíjate que hace como un mes y medio, 2 meses, volví a ver una película un poquito antigua, hace como unos 10 años, que trataba sobre un asesino, voy a quitar eso, que muere en el momento que nace un niño Ok. y su alma llega al momento de nacimiento del niño. Entonces, lo interesante es que a los 8 o 9 años que el niño iba a cumplir, los papás empiezan a ver al niño con una conducta que pues no era apropiada de su edad. Empieza a tener pues intereses mucho más oscuros de lo normal, se dan cuenta, y un psiquiatra experto alemán Ujú. lo analiza y les comenta que el cuerpo del niño estaba siendo no poseído, como que compartido con otra alma de una persona así, 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 por los datos que investigaron y todo. Eso nunca lo había escuchado en mi vida, en ninguna otra película, porque normalmente las películas son de demonios Ok. y fantasmas. Pero eso se me hizo muy interesante, cómo alguien nace y desarrolla otra personalidad. Digo, si fuera la real, a lo mejor podríamos decir que es una fragmentación de la personalidad del individuo, cosas más científicas. A lo que voy es, hay posibilidad de que una persona pueda tener recuerdos de una vida pasada en esta vida tan claros que pudiera Sí, tener influye. datos exactos. Sí, de hecho, date cuenta que, por ejemplo, también en los niños llega a pasar eso, que te llegan a comentar, oye, mami, tal cosa, oye, papi, tal situación, y yo viví así y así, así. ¿Por qué llega a pasar eso? Porque acuérdate que nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo es nuestra parte racional, el hemisferio derecho, pues es nuestra parte emocional. En los niños, hasta los 8 años aproximadamente, sus ondas de frecuencia de su cerebro están en teta. Esto significa que los niños son más emocionales, están trabajando más con su hemisferio derecho, entonces tienen esta reconexión más profunda con el subconsciente. De hecho, ahí de ese lado del hemisferio es cuando trabajamos las sesiones, pero bueno. A lo que voy es que sí, efectivamente, como no está esta parte racional todavía, los niños perfectamente pueden traer esas memorias y pueden identificar lugares, pueden platicarte, oye, esa persona era mi mamá o yo venía así. Sí, porque digamos que están más conectados con su subconsciente. Entonces, claro que hay personas que puedan tener más presentes ciertas experiencias, ciertas vidas,
Claro, y ahorita por mencionarte el ejemplo de los niños y personas adultas, pues eso es lo que se hace en las sesiones, acceder al subconsciente para que tú puedas identificar esas memorias que puedan estar influyendo en tu personalidad actual. Porque recuerda que lo que comentábamos en un inicio, el subconsciente es atemporal, el subconsciente no entiende que tú experimentaste como niño chino abandonado hace 500 años en tu consciente y tú vas a venir arrastrando esas memorias a tu personalidad actual como Juan. ¿Por qué? Porque el subconsciente no distingue esta parte de ya fue, ya suéltalo, ¿no? Ya suelta el abandono, ya tienes familia, hijos, casa, no sé. El subconsciente no entiende de esa parte. Entonces lo que hacemos en la terapia es eso, que tú traigas a tu consciente esa parte y puedas seguir avanzando, soltar esa parte y seguir avanzando. Recuerda que la primera parte de comenzar a sanar es empezar a ser consciente lo inconsciente y eso es lo que hacemos, parte de lo que hacemos en la sesión. Excelente. Bueno, me surge otra pregunta, estaba desarrollándola ahorita también. eh, es sobre la relación que puede existir la memoria genética, que puede venir de tus propios antepasados, y de ¿cómo diré? La diferencia que existe con teorías de vidas pasadas, que no importa que tú hayas tenido, pues, tus ancestros en una línea directa, tú pudiste haber estado, o si naciste en África y de repente de tu vida pasada dice que estuviste en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué la diferencia de a lo mejor de una teoría que dice que tus vidas pasadas son lineales atrás de ti de tu genética y otra es, no importa, Ujú. eres espíritu libre y naciste en todos lados del mundo en muchas vidas, ¿no? ¿Qué podemos contemplar de esto? ¿Qué podemos decir? Pues que todo es posible, todo es viable, porque acuérdate que es expandir conciencia. Entonces, en esta expansión de conciencia, tú estás experimentando en diferentes líneas de tiempo. Entonces, no forzosamente, de hecho, tienes que estar experimentando una vida humana. Hay personas que llegan a reconectar con su origen estelar y vienen razas estelares a interactuar con ellos. Entonces, eso es importante que entiendas que los que se limitan, porque nuestra parte racional quiere encontrarle sentido a las cosas, pero a veces fíjate que esto es lo interesante, bueno, en mi caso como psicoterapeuta, entender esta parte de que a veces no todo es lo que se ve y se toca, Así. que hay algo más allá de lo perceptible. Entonces, eso es importante que entendamos que tú creas tu realidad y si en mira, por darte un ejemplo, antes de tocarles Sí, sí, sí. tablas de las experiencias que he tenido con diferentes consultantes, hay personas que están experimentando como árboles y me ha tocado que ellos platiquen esa experiencia como un árbol. Entonces, como un animal, como seres míticos, como sirenas. Por eso te digo que nosotros creamos nuestra realidad, nosotros creamos esta experiencia, este juego. Entonces, no hay que limitarnos únicamente a lo que creemos que es, o sea, como Juan y luego como Pedro y luego voy a venir como una niña, como María. No, el alma, la conciencia es expandirse, entonces puedes experimentar en diferentes formas, líneas de tiempo, ya estamos coexistiendo en diferentes líneas de tiempo. Entonces lo único que estamos haciendo cuando trabajamos con la terapia es conectar en esas diferentes líneas de tiempo. Por eso te digo que a veces nosotros nos limitamos al querer ubicar algo pequeñito. No, es así, es expandirse. Somos como niños jugando, ¿sale? Entonces, eso es lo que a veces no podemos creer. Nuestras propias creencias nos limitan, ¿no? Es correcto. Fíjate que hablando de lo paranormal, yo he escuchado a muchos que creen que hablando de demonios, de esas entidades oscuras o de bajo astral, como le llaman, digo, hay muchas formas, maneras de concebir eso, ¿no? Dicen que muchos de estos espíritus no son humanos, por lo tanto, fueron otras especies, imagino. Me imagino que fueron otras especies en el universo, en otro planeta, que se concibieron físicamente cuando
se van al otro mundo, fallecen, pues quedan como espíritus, pero con ciertas características de su cuerpo físico. Al respecto de eso, imagino que va en relación con, con la reencarnación humana y ahorita la imaginación me está dando como para poder relacionar lo que fueron nuestras vidas, pues son nuestras vidas pasadas como seres humanos y las que fueron como entidades de otros planetas. Trato de relacionar esto porque es importante que poder llegar a tratar de comprender un poco más de lo que trata el otro mundo, a donde el alma se va o el espíritu, como le quieran llamar, y cómo regresa y por qué regresa también. ¿Por qué algunos molestan? ¿Por qué se dedican a hacer a lo mejor el daño a otras personas? No el mal, el daño. ¿Por qué? Entonces, por ahí hay una línea de lo sobrenatural, de lo paranormal, que me gustaría conocer tu opinión. De eso, claro, claro, mira, en base a mi experiencia, de hecho, en lo que yo he trabajado también en mí y con las personas que he compartido, ¿yo qué te puedo decir de este tipo de energías, de este tipo de entidades, cómo los ubiquemos mejor? Yo siempre he entendido esta parte y me la han hecho mostrar que ellos no son ajenos a nosotros, que si ellos están anclados a nosotros, porque son nuestros estados de inconsciencia. Entonces ellos se anclan a esos estados de inconsciencia que nosotros tenemos. Cuando se llegan a presentar en alguna terapia y todo eso, más bien es tratar de cambiar la percepción y la vibración como nos dirigimos hacia ellos. Primero tener claro que esa energía que está ahí acompañándote o que está ahí no es ajena a ti, es tu propia obscuridad que estás reprimiendo, lo que no quieres trabajar de ti. Eso es lo que representa, porque si vamos más profundo toda esta parte, este tipo de energías o todo lo que tú quieras llamarle, también son seres de luz, simplemente están viviendo nuestros estados de inconsciencia, están viviendo la otra polaridad. Cuando se trabaja con ellos, se trabaja desde la comprensión, desde el amor, desde la frecuencia en la que ellos no están vibrando en el momento. Pero repito, no es que sean buenos o sean malos, simplemente están del otro lado del juego. Pero para tú poder integrar tu sombra, primero tienes que aceptar, ¿para qué estás conmigo? A lo mejor esa energía representa la soberbia, no lo sé, simplemente entender cuando yo he sido con esos comportamientos soberbios, cuando he tenido ciertas actitudes, para poder integrarlo, dejar de rechazarlo, porque acuérdate que así como somos luz, somos obscuridad. Y no se trata de rechazar tu obscuridad y entendiendo obscuridad como nuestros estados de inconsciencia. Quitemos de aquí de nuestro vocabulario bueno, malo, pecado. Aquí no hay bueno, aquí no hay malo, hay pecado. Repito, desde mi perspectiva, simplemente son estados de conciencia. Eres inconsciente que a lo mejor con tus actitudes, tus acciones estás, no sé, pasando los límites de la persona o tomas ventaja de la persona. Está bien, es una experiencia únicamente, pero tú empiezas a tomar conciencia de ello para poder integrarlo, para poder aceptar esa oscuridad de nosotros. Entonces, aquí repito, de mi perspectiva, es que ellos no son buenos, ellos no son malos, simplemente están viviendo nuestros estados sin conciencia, la otra polaridad. Y para poder trabajar con ellos es invitarlos que ellos sigan su proceso, que suelten a la persona con quien están anclados o con quien están acompañándolos, simplemente invitarlos a que si ellos quieren hacerlo, se pueden seguir en su propio proceso, soltar eso que están aquí y ellos sigan adelante y se puede hacer y se ha hecho. ¿Sale? Entonces, más bien aquí hay que empezarnos a responsabilizar de que todas esas energías que están en nuestro entorno simplemente es una vibración que nosotros atraemos. Pero no es que sea bueno, sea malo, simplemente hay que volvernos más introspectivos, a ver, ¿para qué estás conmigo? Hay que reformular la pregunta, hay que dejar el por qué, porque recuerda que el por qué siempre busca la responsabilidad afuera. No, a ver, ¿para qué estás conmigo? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué no quiero ver en mí que tú me estás mostrando? Y cuando tú cambias eso, empiezas a integrar tu sombra, empiezas a integrar tus demonios, tu oscuridad, lo que tú quieras.
¿sale? Entonces, yo he entendido esa parte, repito, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, simplemente yo lo he entendido desde mi perspectiva y he trabajado así con ese tipo de energías. Primero, no desde el miedo, sino desde la comprensión. Claro. De para qué están ahí, para poder trabajar con ellos, porque si yo vibro en su misma energía de miedo, de rechazo, de malas palabras, de insultos, pues estoy vibrando en esa misma frecuencia, así no vamos a salir de este círculo. Mejor, ok, ¿para qué estás conmigo? Intégrame. ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me estás recordando? ¿Qué no quiero ver de mí? Y ahí es cuando empiezas a trabajar. En el hermetismo dicen que los iguales atraen. Es correcto. Hablando en este tema de lo paranormal, las energías iguales se atraen. Oye, me surgió una pregunta un poco más de morbo. ¿Alguna vez ha habido algún caso de, de posesión demoníaca, pero llevado o descubierto por algún hipnotista o relacionado al tema de la hipnosis que haya salido por ahí? Pues yo que sepa, no, pero supongo que sí debe de haber casos, pero en lo personal, no. Simplemente cómo es que ustedes pueden percibir, repito, en mi trabajo, cómo es que se pueden percibir este tipo de energías cuando las traemos, es cuando hay mucha oscuridad. ¿Sabes qué? Hay algo oscuro que no me deja pasar. ¿Sabes qué? Siento una energía a mi lado. Y cuando empezamos a interactuar con ellos, ya se hacen presentes para poder trabajarlo. Recuerda que no es rechazar, es más bien integrar. No puedes rechazar algo que no has trabajado. Entonces, más bien aquí es empezar a aceptar el proceso para poder hacerlo. Desconozco si alguien ha tenido un exorcismo, por lo que me quieras comentar, o esa parte, desconozco. Pero en mi caso, no, más bien sí llegan, pero se identifican para poder trabajarlos, para poder integrarlos, desde el entendido que no es algo ajeno a ti. Es energía que tú generaste por tus estados de inconsciencia, ¿sale? Pero acuérdate que para llegar a la conciencia necesitas ser inconsciente. Para encontrarte necesitas estar perdido. Entonces, aquí, y por eso les digo que no hay bueno, no hay malo. Sí, claro. Simplemente saber y diferenciarlo. Ahora, cuando un paciente te dice, oye, es que siento a alguien aquí, y tú buscas por ahí la manera de comunicarte con esta entidad, si es que está, ¿y cómo te comunicas? ¿Cuáles son las preguntas más comunes? Ok, bueno, pero aquí es importante que antes de iniciar la sesión, la terapia, se hace una pequeña protección, ¿no? Que van a llegar a ti si llegan cualquier energía discordante, que esté lista para trabajar, que esté lista para integrar. Si no, simplemente se rechazan, pídele que no estés aquí porque ellos también respetan esta parte, ¿sale? Simplemente es una energía que quiere trabajar, que quiere ser integrada, sí, o que la trabajamos. No me dice que no, entonces dile que se retire. Y se retiran. Y eso inclusive también con los seres de luz, porque ¿qué es lo que llega a pasar? En estos estados de conciencia, a lo mejor alguna persona puede decir, ¿sabes qué? Es que percibo una luz muy hermosa y me llama, entonces hacemos un filtro. Preguntamos, ¿eres un ser de luz y sirves al plan divino? No, no me contesta. Volvemos a hacerla. Se hace 3 veces la pregunta. Si en estas 3 veces contesta sí, ok, ¿tienes algún mensaje para la persona o sí? Y ya comparten el mensaje. Me dice que me va a seguir acompañando. Ok, bueno, seguimos. ¿Sale? Pero si en esta parte que se hace estos 3 filtros no dan una respuesta, simplemente te pido que te retires. Y se retira, no hay mayor inconveniente con esa parte. Sí, pero también tengamos el entendido que si está ahí, no es que va a desaparecer, es que aún no estás listo para integrar esa situación, esa energía. ¿Se puede trabajar más adelante? Sí, se puede trabajar. Pero ese es como el filtro que nosotros podemos hacer en la terapia, en la sesión. Fíjate que hubo una experiencia con mi esposa hace muchos años en donde la trataron de hipnotizar para pues también apoyarla con este tema, ¿no? De las vidas pasadas. Ella no lo logró, pero después de ella siguió su amiga y estábamos en la casa de su amiga.
Recuerdo que el papá de su amiga ya estaba muy enfermo, de hecho, ya estaba en una situación, que nada más con aparato estaba Ah, sobreviviendo, ¿no? Y ahí mismo en su casa. Ellas se suben con el terapeuta arriba a un cuarto y yo quedo abajo, al lado del cuarto donde está el señor enfermo. Lo interesante, yo para pasar tiempo, pues en el celular, ¿no? Viendo Facebook, lo que sea, y no escuchaba mucho más que murmullos. Lo interesante de que me pasó en ese momento es que yo estaba en el sillón y me quedaba de lado en un pasillo corto, una puerta, la puerta de entrada de la casa, y era de metal, de esas puertas un poquito pesadas que tienen una chapa común y corriente, pero que suenan un poquito. Después de esa puerta había todavía otro pasillo donde habían otros cuartos, pero es un choricito larguísimo, pasillo largo. pasillo largo hasta llegar a la puerta principal donde salías a la calle. Ujú. Y recuerdo que ya se había ido la mamá y las hermanas antes, cuando llegamos, ellas nos dejaron solas, se fueron, se despidieron y quedamos nada más nosotros las 4 personas que te menciono. Ajá. Pues de repente, cuando ellas estaban arriba, yo empiezo a escuchar, está en el celular y de repente empiezo a escuchar cómo se empieza a mover la puerta, así, porque pues, tienen un jueguito, entonces empieza a escuchar la puerta, Como que el el metal. tra- Dije, ah, caray. Luego pensé, pues estamos más distante del viento, aquí no hay un viento y no se sentía viento. Voy, me confirmo, abro y no, pues, no hay nadie, ¿no? Y por ahí uno le da la explicación más viable para que no más te, lógica. más lógica, para que no te asustes y no tengas una sugestión inmediata. Bueno, me voy otra vez, me siento en el sillón donde estaba. Y de repente empiezo a escuchar como el gatillo, porque son puertas que como te comento, a lo mejor si las distingues son un gatillito así que liberas y ya puedes abrir. Entonces empieza a escucharse como si el gatillo lo metieran otra vez, o sea, lo jalaron y se volviera a meter como si no hubiera fuerza ni suficiente como para jalarlo y abrirlo. Y lo escuché 3 veces y otra vez me asomé y nada. Y todo el tiempo en lo que estuvieron arriba se escuchó como la puerta o así a ver, como que se quería. Y como te comento, sí, mi parte lógica y científica siempre me sale, ¿no? A ver, vamos a comprobar, vamos a experimentar. No, nada. Ya bajaron, les comenté y algo me dijo el terapeuta. Sí me dijo que sí se movieron energías con la amiga. Y me dijo, no te pasó nada, entonces no te preocupes, no pasó nada. Y se quedó ahí como anécdota. Sí, exactamente, sí. Y acuérdate que, bueno, pues también hay personas que tienen habilidades y percepciones diferentes, que tienen una clarividencia, una mediumnidad, que pueden percibir las energías de diferente forma. Entonces, eso también es viable, es parte del juego venir con esas habilidades. Entonces, y hay personas que pueden verlo y eso también, claro. El juego, las herramientas, dijiste, o Sí, sí, exactamente. Es que es esa parte, es lo que a mí me han dejado muy claro. Pues es que somos como niños jugando, es un juego a expandirte, entonces no hagas emociones que no son tuyas, prosésalas, suéltalas. Pero a veces esa trampa es el apego que generamos a las cosas, a las personas, la que nos mantiene en estar y regresando y regresando y regresando. Entonces, simplemente hay que entender que hay que fluir. no te enganches, ¿no? Efectivamente, sí, porque yo también les platico, es que entendamos que realmente el libre albedrío no existe, lo que platicábamos o sea, el libre albedrío no existe, porque tu plan de vida ya está marcado, ya está destinado ese plan de vida, las personas, toda esa parte, eso ya está. Es tú cómo interactúas con ese plan de vida que tú resueltas. Es correcto, pero date cuenta que a veces entramos en conflicto cuando tenemos la resistencia a eso, porque
quiero que sea así, mejor así. Entonces, simplemente aprende a fluir y a ser más introspectivo, entender que nunca la respuesta va a estar afuera de lo que te está pasando, de lo que estás experimentando. Siempre vas a tener tú la respuesta. Yo creo que esa es la verdadera espiritualidad, no aquella que se refiere a creer en un Dios o deidad alguna, ningún santo. La espiritualidad creo que significa que nosotros tomemos nuestra vida y podamos hacer lo mejor que podamos con respecto y hacia los demás después, en comunión con todo, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una vez me dijeron una frase muy interesante. Nuestro mayor miedo es saber que somos esa chispa divina jugando a ser humanos. O sea, tu mayor miedo es saber que eres esa Dios, esa chispa divina, esa fuente, experimentando. ¿Por qué no creemos esa parte? Entonces, simplemente confía y fluye en tu proceso. Todo lo que te está rodeando simplemente es para que vivas la experiencia. El cuerpo humano es el que te hace vivir la experiencia con densidad, es el que te hace vivir las emociones, el enojo, la ira, la frustración. Sí, pero no es que sean emociones buenas, sean emociones malas. Recuerda que todas son necesarias para la experiencia, es integrarlas. ¿Cómo vas a saber de una alegría si no has experimentado una tristeza? Y es la salud si no has experimentado la enfermedad. Por eso es lo que les digo. Tendemos a cerrarnos y así y así. No, permítete expandirte, claro, permítete ver todas las posibilidades. Y aquí, fíjate, citando a un psicoanalista del siglo XX, Carl Gustav Jung decía, me encanta, conozca todas las teorías, practique todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana, solo parafraseándolo por ahí, palabras más, palabras menos, pero me refiero a esa parte, o sea, cómo puedes interactuar si no te permites tener esa apertura con las personas que llegan a ti. Bueno, como terapeuta, ¿no? Entonces tú puedes conocer todas las técnicas, está bien, todas las teorías, todo es válido, pero ¿cómo estás interactuando con ellas? Y esa parte de respetar, ¿sí? Algunas personas creen en tal situación, está bien, es su proceso. A veces nos hacemos nuestras cosas que no nos corresponden y ahí es cuando lo que decimos nos apegamos a ciertas cosas, a imponer nuestra verdad absoluta, nuestra sabiduría. No, aquí el juego es fluye, fluye y mejor permítete estar contigo, en armonía contigo. Y si llega un momento en que tienes que procesar la tristeza, el dolor, está bien. ¿Para qué estás conmigo? ¿Qué me estás diciendo? No rechazarla, porque eso es lo que hacemos al reprimir las emociones, rechazarlas. Y entonces cuando te das cuenta es como un Olla Express. Ya cuando menos lo sientes, pues explota, claro. Entonces más bien aquí es permitirte entender para qué están esas emociones contigo y poderlas ir trabajando. Fíjate que recuerdo una frase que no recuerdo quién la dijo, pero decía, el dolor es el mejor maestro que puedes tener. Y respecto a lo que se dice la frase, yo lo viví, y para que veas cómo es la vida, de repente te dice, a ver, te pego una vez, ¿entendiste? No, pues que no. Ahí te va la otra, ¿entendiste? No, pues que no. Pues ¿qué crees? Ahí te va otra y peor que las otras dos. Hasta que entendí, llegó el dolor máximo, como dicen, cuando te levantas desde abajo, cuando estás en el piso, es cuando verdaderamente te conoces realmente hasta tus dones. Sí, claro. Es interesante y es filosofía de vida también, que me encanta también comentarlo para compartir también. Y bueno, Magdiel, me gustaría que nos comentaras ahora sí una pequeña anécdota de alguno de tus pacientes, porque la verdad sí se me hace muy interesante, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Cómo es lo que ellos experimentan? Ok, por platicarte una anécdota interesante. Todas son interesantes porque te lo juro, todas las personas que llegan a mí y lo cual agradezco y entiendo que no es casualidad, simplemente ya en estos acuerdos, pues
así estaba marcado, cuando empiezan a hacer sanación en ellos, cuando tienen por ahí alguna situación de salud y se les solicita a los guías, a los seres de luz que los están acompañando, si pueden hacer trabajo en ellos. Entonces, cuando hacen desinstalación de implantes y toda esa parte, o sea, el, em, el consultante pues está recostado en este estado de relajación y como te comentaba, o sea, se ve cómo, por ejemplo, no sé, del vientre, si tiene algo, cómo se empieza a mover el vientre o el órgano, o bueno, la piel, pues, se mueve y esa parte. Entonces, eso es bastante interesante porque te digo que todo eso que yo he experimentado y he vivido me ha dado la oportunidad de abrirme más allá de lo que decíamos, a lo que no se puede tocar o ver, ¿no? Entonces, tener esta perspectiva más amplia. ¿Y tú alguna vez has sentido con alguna entidad, eh, un espíritu, digamos? ¿Has sentido alguna vez? No como tal una energía, un espíritu, pero yo sí tengo mi percepción y mi intuición muy desarrollada. Entonces, yo puedo confiar en mi intuición y decirme, vete por este lado con tal persona, sabes que esta persona vamos, porque obviamente en la terapia sigues un proceso, sigues un protocolo, ¿no? Pero realmente cuando estás trabajando con la persona, no sigues ese protocolo. ¿Por qué? Porque a lo mejor te lleva para otro lado y eso es lo que ha hecho mi intuición. Y sale en el trabajo constante con las personas. Entender que no siempre tiene que ser A, B, C, D. No, tal vez es con la persona es B, tal vez es D, pero eso lo ha hecho mi intuición. Que he ido trabajando, he ido desarrollando con las personas. El poder saberlos guiar en conciencia. Repito, por eso también es muy importante el trabajo uno como terapeuta. ¿Cómo estás tú como terapeuta trabajando en ti, siendo más consciente, más introspectivo? Porque obviamente eso va a depender mucho de tu inteligencia emocional, tanto interpersonal como intrapersonal. Y eso pues se relaciona con tu entorno. Entonces, claro, lo que yo les comentaba, a lo mejor por ahí, si yo no he trabajado cierta situación o tengo algo ahí pendiente, pues lo único que va a hacer es proyectarme con el consultante, ¿no? Con la persona que llegue. Y eso no es algo ético. Entonces, eso es muy importante también, que primero trabaje en mí, que siga trabajando en mí para poder, en esta conciencia, poder guiar a las demás personas. Perfecto, Matiel. Por última pregunta, Ujú. eh, antes de que hipnotices a alguien y esté en terapia contigo, ¿necesita algo más antes de eso? Ok, bueno, yo a las ciudades que se asiste porque se trabaja a través de un calendario anual, se hacen las sesiones presenciales en diferentes ciudades. Con las personas que van a participar en esa ciudad, se hace una reunión de Zoom donde se explica la dinámica, parte de lo que ahorita hemos platicado, los alcances, todo eso, sobre todo para discernir inquietudes, ¿no? Entonces eso se hace con las personas que van a participar y se les hace sugerencia de un día antes, 2 días antes, no sé cómo ellos prefieran, simplemente estar un momento en silencio con ellos, de hacer introspección, cuál es el sentido de que trabaje esto, qué quiero trabajar, más bien un breve momento con ellos, ¿no? Y pues eso es todo, y ir abiertos, y eso siempre se los digo a todos, o sea, tú ve abierto, no limites, ve abierto a todas las posibilidades. En serio que la magia surge cuando tú vas libre de expectativas y vas abierto a fluir en la sesión. Y eso es el resultado, ¿no? Una buena sesión y sobre todo encontrar las respuestas que tanto necesitan cuando ustedes fluyen, cuando ustedes se libran de expectativas y solo fluyen, fluyen, fluyen. Perfecto, Magdiel. Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en el Gracias. podcast de Eventos Paranormales. ¿Cómo te la pasaste? Bien, muy grata plática. Interesante. Y hay muchas de qué me Claro, platicar, ¿verdad? quedaron temas ahí por tratar, pero muchas gracias. Sí, claro que sí. Veo que te gusta Carl Jung también y muy interesante también ese tema. Es correcto. A ver si nos das la oportunidad después. Pues sí, hablamos de la sombra y cómo integrarla. Perfecto.
Bueno, Magdil, gracias. Ah, Antes de despedirme, otra vez nos puedes repetir tus redes. Sí, la página principal es Centro Terapéutico Huitzili Toluca, www.centroterapéuticohuitzilitoluca.com, y ahí mismo viene el enlace a las diferentes redes sociales, ¿sale? Perfecto. Y familia, por favor, no se les olvide darle like, suscribirse y compartir para que este contenido llegue a más personas en YouTube. Muchísimas gracias. Que pasen felices pesadillas. Hasta luego.